Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a abordar el tema de genética. Y antes de hablar de la herencia mendeliana, es necesario recordar algunos conceptos básicos sobre la genética y, por supuesto, rescatar su importancia. Veamos. En principio, tenemos que hablar de los cromosomas, que son estructuras altamente especializadas y que van a contener el material genético. Aquí vemos en la ilustración un cromosoma. Fíjate lo especializado que es y lo condensado que está. El cromosoma no solamente está compuesto por ADN, sino también por proteínas. ¿Ves aquí? Cromátidas. Y tú dirás, ¿qué significa eso de las cromátidas? Resulta que este cromosoma se presenta ante nosotros como que doble, ¿verdad? Claro, porque tiene dos cromátidas hermanas. Estas son. Una y aquí está la otra, que estamos desenrollando por aquí. Cada cromátide es una cadena larga de ADN y es una copia idéntica de la otra. La cromátide hermana se fabricó durante la fase S de la interfaz. Hay que recordar esos detalles. Son estas dos cromátides hermanas las que se separan para la división celular. ¿Verdad? Fíjate que están unidas por una estructura que se llama, centrómero. Vamos a ponerlo por aquí. Bien, como te había dicho, el cromosoma no solamente está formado por ADN, sino también por proteínas. Esas proteínas se llaman las proteínas histonas, que son cada una de estas esferitas que ves aquí. Una histona es una proteína que va a proporcionar soporte estructural a un cromosoma. Claro, porque las moléculas de ADN son larguísimas, ¿verdad? Y para que quepan en el núcleo celular se envuelven alrededor de complejos de histonas, dando al cromosoma, por supuesto, una forma más compacta. Aquí ves como que 8 de estas proteínas histonas. Bueno, estas 8 proteínas histonas me van a formar lo que se conoce como un nucleosoma. Bien, si seguimos desenrollando esto, fíjate que nos encontramos con el ADN. Aquí está. Ya sabíamos la naturaleza del ADN, lo vimos en los ácidos nucleicos. El ADN de doble hélice, aquí la vemos. Estas son las bases nitrogenadas, que también las estudiamos. Pues bien, el ADN está aquí. Y aquí hablamos de genética. Un gen vendría a ser una fracción, ¿verdad? Ahí está. Puede ser así. Así. De ADN. Entonces, en conclusión, los cromosomas son estructuras organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen los genes que determinan todos los rasgos genéticos, como por ejemplo el color de ojos o del pelo. Veamos ahora qué es un gen, aunque ya habíamos dado un aviso, ¿verdad? Un gen es un fragmento de ADN que contiene la información para producir una proteína o un fragmento de esta, ¿verdad? También se puede definir, bueno, como un fragmento de ADN que lleva información para que se manifieste un determinado carácter. Por ejemplo, tenemos aquí, fíjate, cromosoma, gen para el color de los ojos. Esto es el carácter entonces, marrón. Gen para el color del pelo, rubio. Vamos a seguir repasando conceptos básicos. ¿Qué es el carácter? Es la característica morfológica, fisiológica o estructural presente en un ser vivo y transmisible a su descendencia. Este puede ser de dos tipos, el cualitativo o el cuantitativo. El cualitativo es que se presenta alternativas no medibles. Por ejemplo, el color, acá estamos hablando de unas semillas. Fíjate que esta es amarilla, verde. La forma, ¿verdad? Acá es redonda, acá es rugosa, en fin. Por ejemplo, la forma de esta vaina es inflada, aquí es estrecha. O la posición de las flores. Sin embargo, el carácter cuantitativo es aquel que se puede medir y presenta una variación continua, como la altura o el peso. Normalmente está determinado por varios genes.
Bien, sigamos avanzando con nuestros conceptos básicos. Otro concepto importante es el alelo. Podemos decir que un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Por ejemplo, un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y el otro de la madre. Los alelos, por lo tanto, se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, se dice que el individuo es homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para este gen. Luego vamos a ver qué significa eso de homocigoto y heterocigoto en más detalle. Fíjate aquí, por ejemplo, tenemos el cromosoma procedente del padre, cromosoma procedente de la madre. Tenemos aquí el alelo, le estamos poniendo A y una letra mayúscula. Cuando ponemos letra mayúscula, quiere decir que va a ser un gen dominante. Y aquí le estamos poniendo, por ejemplo, letra minúscula, el alelo A. Este quiere decir que va a ser recesivo. También lo vamos a explicar con más detalle. Y fíjate que se encuentran en la misma posición. También vamos a entender qué significa eso de la posición. Ahí está. Uno de ellos se va a expresar. Bien. Veamos entonces qué es ahora el locus. Es el lugar que ocupa cada gen a lo largo de un cromosoma. Su plural es loci. Fíjate. Aquí tenemos los cromosomas homólogos, ¿verdad? Del padre y de la madre. Entonces aquí está el locus de un gen. Estos son los alelos. Y van a ocupar la misma posición. Te estarás preguntando qué son los cromosomas homólogos. Pues bien, son cromosomas que forman un par y se recombinan durante la meiosis. Tienen la misma disposición de genes, como puedes darte cuenta, pero pueden tener dos alelos distintos, ya que uno procede de la madre y el otro del padre. Por ejemplo, el gen para el color de ojos, fíjate que son diferentes. Gen, color de pelo. Ajá, lo mismo para la textura, lóbulo de la oreja o para el color de piel. Uno puede ser dominante, el otro puede ser recesivo. Muy bien, ¿qué son homocigotos y heterocigotos? Según como sean los alelos de un determinado gen presentes en el par de cromosomas homólogos, hay dos tipos de individuos: los homocigotos y los heterocigotos. Vamos a centrarnos aquí. Fíjate, los genes, los estamos señalando. Tenemos que este representa el alelo para ojos café y le estamos poniendo que es dominante. Y este es el alelo para ojos azules, le estamos poniendo que es recesivo. Fíjate este individuo que está aquí, el individuo B, que tiene cromosomas donde tienen el mismo alelo, ¿sí? O sea, son individuos que para un gen tienen en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Cuando es dominante le vamos a poner estas letras, la letra mayúscula. O sea, le podemos poner así. En genética se le pone así. Esto quiere decir que es homocigoto. Fíjate que estos son iguales. Dominante. Y este que está aquí es recesivo. Y le vamos a poner minúscula. A esto se les denomina raza pura. Sin embargo, fíjate aquí lo que aprecias. Tiene el alelo para ojos azules y el alelo para ojos cafés. Entonces, se dice que los heterocigotos son individuos que para un gen dado tienen en cada cromosoma homólogo un alelo distinto. A estos también se les llama híbridos. Y en genética le vamos a poner este símbolo. Ahí está. Mayúscula y minúscula. Entonces estos son los heterocigotos. Aquí es homocigoto y aquí también es homocigoto. Este es dominante y este es recesivo. De aquí ya podemos concluir, por ejemplo, que este individuo, el individuo A, si bien es heterocigoto, va a expresar los ojos cafés. ¿Por qué? Porque el ojo café estamos diciendo que es dominante sobre los ojos azules. Bien, entonces el heterocigoto también se le conoce o también se le denomina híbrido.
Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre genotipo y fenotipo? Fenotipo es lo que ves, ¿verdad? Y genotipo es lo que no ves. En otras palabras, fenotipo es la manifestación externa del genotipo. Y el genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo. Por supuesto, heredado de sus progenitores. Fíjate aquí, tú ves esta planta que es de color púrpura y esa también que es de color púrpura. Sin embargo, el genotipo indica que este es híbrido. Y este es raza pura, homocigoto y heterocigoto. A simple vista no puedes darte cuenta de lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Genotipo, conjunto de genes, y el fenotipo, por supuesto, es la manifestación externa. El fenotipo es el resultado entonces de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Veamos ahora los conceptos de herencia dominante, codominante e intermedia. Herencia dominante es el tipo de herencia en la que uno de los dos alelos del par de cromosomas homólogos se expresa. Fíjate aquí, tengo un guisante amarillo y un guisante verde. Este guisante amarillo es homocigoto dominante y este guisante verde también es homocigoto recesivo. Entonces, tenemos aquí la primera generación, luego de cruzarse ambos, va a heredar, por supuesto, el dominante y aquí el recesivo. Entonces siempre el que se va a expresar es el alelo dominante. Y el alelo que no se expresa, por supuesto, es el recesivo. Este va a ser un guisante, también amarillo, se va a expresar el color amarillo. Sin embargo, este va a ser heterocigoto. Para que se exprese el alelo recesivo, se debe dar pues la homocigosis, ¿verdad? Tiene que ser homocigoto. O sea, para que salga verde, este tendría que cruzarse con otro verde. Al alelo dominante le ponemos letra mayúscula, como ya vimos, y al alelo recesivo le ponemos letras minúsculas. Con eso lo diferenciamos. Pero también tenemos, por ejemplo, la herencia codominante. Fíjate aquí, los progenitores, ambos son dominantes. Entonces, en este tipo de herencia en la que ambos alelos se expresan con la misma intensidad, ninguno domina sobre el otro. En heterocigosis, ambos muestran sus efectos en el fenotipo. Esto es lo que apreciamos, ¿verdad? Se expresa el blanco y el negro, mira. Qué interesante. Después tenemos la herencia intermedia. Corresponde al tipo de herencia en la que cuando hay una condición de heterocigosis, los alelos originan un carácter distinto del de las razas puras. Fíjate aquí, tenemos los padres, color blanco y aquí un color púrpura. La primera generación, tenemos un color como que rosadito, ¿verdad? Bueno, resumiendo, la importancia de la genética se relaciona no solamente con la medicina, sino también con otras áreas de la ciencia y la tecnología, así como la industria, hasta la filosofía. Por ejemplo, en la mejora genética, agricultura, ganadería, la industria textil, en medicina, ¿verdad? Nos permite identificar, por ejemplo, las aberraciones cromosómicas como el síndrome de Down, síndrome de Turner, o la medicina forense, también las enfermedades genéticas heredadas. Hayamos visto nosotros lo que significa la ingeniería genética y los organismos genéticamente modificados, como la biotecnología nos permite producir, por ejemplo, insulina y hormona de crecimiento, la terapia genética y la clonación inclusive. Y también nos genera una nueva cosmovisión porque nos permite abordar temas como la evolución y el racismo desde una perspectiva diferente, ya que según la genética las razas no existen. Los hombres por su origen común pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se trata, hay una sola raza, la humana. Bien, en la siguiente clase hablaremos sobre las leyes de Mendel. Recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.